Hola recicladores, bienvenidos a tu canal favorito de reciclaje. Hoy te enseñaré a hacer este escurridor de platos hecho de llantas usadas. Quédate en este video hasta el final que te estaré explicando todos los pasos que debes seguir. ¡Comencemos! Para realizar nuestro escurridor de platos vamos a utilizar la parte central de una llanta. Esta parte central de la llanta es la más dura, ya que aquí trae muchos alambres. Así que vamos a quitar esa parte central utilizando un cúter. Aquí yo ya lo tengo cortado, la parte central de las llantas. Así tú vas a cortarlo. Vamos a utilizar de estos aros como unos 8 aros. Vamos a marcarnos o vamos a dividir, vamos a utilizar primero 2 aros. Estos 2 aros vamos a cortarlo justo por la mitad, justo por la mitad. Para poder dividir la mitad de estos aros, utilizamos una cinta métrica, medimos todo el contorno de este aro. En este caso, los aros que tengo miden 120 centímetros. Entonces, dividimos a la mitad, que sería a cada lado 60 centímetros. Una vez que ya lo tienes dividido, vamos a proceder a cortarlos. Para poder realizar el corte, vamos a utilizar una amoladora. Esta amoladora debe tener el disco de corte. En este caso vamos a utilizar el disco de corte para concreto. Este tipo de disco, ya que tiene un corte más fino con las llantas. Este disco es de desgaste. También puede cortar, pero tiene un corte un poco más, no tan fino. Cambiamos de disco. Estas 4 piezas llegarán a ser las patas o los soportes de nuestro escurridor de platos. En los bordes de estas 2 piezas vamos a ir fijando o asegurando utilizando tornillos. Fijamos en estos 2 puntos. Y lo mismo hacemos con las otras 2 piezas. Una vez que ya tenemos fijada las 2 piezas, así de esta manera, ahora vamos a utilizar 2 aros del mismo tamaño, de la misma medida. Estos 2 aros, cada uno de estos 2 aros vamos a introducir así, y vamos a ir fijando en estos puntos para que este aro pueda quedar firme y fijado a esta nuestra base.
Utilizando los tornillos de encarne, vamos a fijarlos justo por aquí y por aquí. Y lo mismo hacemos con esta otra pieza que hemos formado. Para nuestro escurridor de platos también vamos a utilizar maderas. Esta madera, por ejemplo, es de una medida de 4 por 2 y una longitud de 80 centímetros. En este caso tú puedes variar la longitud, depende al tamaño del fregadero de cocina que tú tengas. En este caso el mío es un poco amplio, un poco ancha, por eso utilizo de 80 centímetros. Vamos a utilizar 3 de estas maderas. Una vez que ya lo tenemos cortado, vamos a ir armando nuestro escurridor de platos. Para poder armar nuestro escurridor de plato, vamos a primero colocar esto por ahí y con la madera que hemos cortado vamos a colocarlo ahí, y la otra parte de las patas vamos a fijarlo justo ahí. Aquí es lo que vamos a clavar o empernar o atornillar para que estos dos puedan quedar unidos y se vaya armando de esta forma. Ahora vamos a armar las otras partes. Nuestra madera, la otra madera que hemos cortado, vamos a colocar ahí justo en la parte de arriba de este aro, y la otra madera va a ir también justo en la parte de arriba. Entre estas dos maderas debe haber una longitud de más o menos de 16 centímetros, ya que aquí van a ir los platos. Así que esa medida está suficiente. Estas dos maderas en la parte superior vamos a ir clavándolos de ambos lados. Luego vamos a cortar uno de los aros vamos a hacer un corte a 20 centímetros. Estas divisiones o estos cortes o estos pedazos de aro van a servir para la rendija o las divisiones donde vamos a colocar los platos. Utilizando la amoladora procedemos a cortarlos. Vamos a utilizar como unos 20 pedazos de este tamaño de 20 centímetros. En esta ocasión depende el tamaño que tú estés haciendo. Entonces, como el mío es de 80 centímetros de longitud, entonces estoy utilizando 20 pedazos que tienen 20 centímetros. Esto va a ir en la parte superior, donde aquí va a entrar los platos, en estas divisiones. Estos pedazos que hemos cortado vamos a ir colocando aquí en la parte superior, ahí uno tras otro, así, más o menos a una longitud de unos 2 centímetros. Aquí vamos a ir clavando en cada lado
Y también vamos a ir reforzando con otro pedazo en esta parte de las patas. Hemos colocado así como un refuerzo para que esto pueda quedar firme. Aquí en cada esquina podemos ir reforzando con un pedazo así. Vamos a ir reforzando aquí. También aquí arriba podemos ir reforzando para que la parte superior pueda quedar firme. Con unos pedazos así será suficiente. Y así vamos a ir armándolo. Ahí ya tenemos asegurado las divisiones que hemos cortado de los aros, de las llantas. Ya tenemos también fijado para reforzar la parte de las esquinas. Ahí hemos fijado. Y así te va a ir quedando, ¿no? Una vez que ya lo tenemos así, vamos a pintarlo el color de nuestra preferencia o el color que tú puedas combinar con el fregadero de tu cocina y quedará genial. Para el detalle de los laterales de nuestro escurridor de platos, vamos a cortar la llanta de la parte lateral de la llanta. Vamos a cortar en esta forma, de esta manera, o también puedes cortarlo tú de otra forma, ya sea puede ser circular. En este caso nosotros lo hemos cortado así. Una vez que vayas cortando con cúter por todo esto, te va a quedar así, y esto vamos a colocar como un detalle al lateral de nuestro escurridor. Terminado de fijar los tornillos de esta manera. También estos tornillos que sobresalen nos servirán como colgadores, ya sea de cucharones o tazas. Ahí ya tenemos terminada nuestro escurridor de platos. Ahora vamos a colocar en su lugar y ver cómo nos queda. Ya tenemos terminado nuestro escurridor de platos, que quedó súper genial. ¿Qué te pareció el video? Déjame ahí en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal. Comparte este video con tus amigos para seguir reciclando con nuevas ideas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.